Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos sean todos a otro programa más de La Hora Arquine, hoy lunes 16 de agosto de 2021. Ahora sí, ya además en la vorágine de Mextrópoli 2021, por eso estamos pues con mucha chamba, pero también muy contentos de poderles estar ofreciéndoles a ustedes todas estas actividades que de cierta forma pues cierran un ciclo, pero pues en las que estamos ahorita trabajando en Mextrópoli 2021. Como saben, esta semana tendremos 3 eventos sumamente interesantes que los invitamos a seguir. Uno de ellos es mañana, martes, vía StreamYard, o sea, así como estamos ahorita en esta transmisión de La Hora Arquine. Es una mesa de diálogo que se llama Oficina Dulce Hogar y un poco vamos a reflexionar sobre el futuro de cientos de metros cuadrados de oficinas en estos momentos en los que la pandemia nos obligó a trabajar desde casa, a trabajar en formatos híbridos diferentes. ¿Qué va a pasar con esas oficinas? ¿Se pueden reconvertir estos espacios? Para poner esta discusión sobre la mesa nos van a acompañar Lorenzo Díaz, de Círculo Cuadrado, quien ha escrito muchísimo al respecto y además tiene un vastísimo conocimiento en temas de oficina, de mobiliarios, de espacios de oficina. También Yuri Zagorín, director de la Canadevi, de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda. México, capítulo México, quien también pues está muy enterado también de todos estos temas inmobiliarios, de qué vamos a hacer con estos metros cuadrados de oficina que quedan en la ciudad, algunos disponibles o cómo se les va a dar un nuevo uso. Y Rosalba González Lloyd, quien escribe y colabora para Arquine, pero quien también se ha dedicado, es socióloga, pero se ha dedicado a estudiar estos fenómenos, se podría decir, inmobiliarios, la manera en la que ocupamos los espacios domésticos, los espacios de oficina. Ha estudiado muchísimo también el fenómeno de cosas como el Airbnb en la Ciudad de México, entre otros. Entonces, bueno, creo que va a ser un diálogo súper rico de hacia dónde va ese futuro, ese tema de las oficinas, de los espacios de oficina y los espacios domésticos en la ciudad o en las ciudades, teniendo obviamente como caso de estudio la Ciudad de México. También este miércoles 18 tenemos la presentación del libro de Alonso de Garay, Proceso Transparente. Presentamos este libro que lo pueden encontrar ya en arquine.com, en nuestra tienda en línea, pero también porque esa noche se inaugura la exposición en el Museo Franz Mayer, Proceso Transparente. Básicamente la idea es estar allí, bueno, es presentar el libro y podrán verlo en línea, la transmisión en línea. También hay un cupo pequeño para asistir presencialmente, y a partir del jueves 19 ya pueden asistir al Museo Franz Mayer para ver la exposición con las medidas obviamente de sana distancia, pues toma de temperatura, todas las medidas que estamos ahorita implementando y las que sean necesarias para que pues visiten los museos. Como siempre he dicho en este espacio y en otros, los museos son lugares sumamente seguros y los invitamos pues a apoyarlos, a visitarlos. Por lo tanto, a partir del jueves 19 pueden visitar la exposición Proceso Transparente de Alonso de Garay en el Museo Franz Mayer en la sala Temporales 2, así como también el miércoles seguir la transmisión de la presentación del libro e inauguración de la expo. El día jueves tenemos otra actividad que va a ser pues un diálogo para hablar un poquito más sobre la exposición El Bosque, que ya está abierta al público desde hace un par de semanas en la Galería El Rule. Entonces también pueden visitar esta exposición, consulten las actividades del mes de agosto en mextropoli.mx barra diagonal programa. Allí pueden ver todas las actividades y enterarse también de que la próxima semana tendremos una mesa de diálogo increíble para hablar de procesos de diseño editorial y arquitectura con los mejores diseñadores editoriales de este país: David Kimura, Cristina Paoli, María Marín de Buen, Domingo Martínez, Mayra Fragoso, entre otros, hablando de libros y de arquitectura, uno de los temas que a mí me apasiona, bueno, y a Arquine obviamente también, porque pues a eso nos dedicamos. Pero va a estar increíble esa mesa, de veras, no se la pueden perder. Apúntense en sus calendarios todas las actividades de esta semana porque sí están buenísimas. Y recuerden también, o más bien les anuncio por aquí, no sé si ya se los había dicho, que a partir del mes de septiembre tenemos nuevo número de la revista Arquine 97 ya. Y con Arquine 97, pues vamos a tener unas nuevas, digamos, novedades en los términos de la suscripción. Suscríbanse ahora o suscríbanse a partir de septiembre con el nuevo número de la revista.
y sean parte de nuestra comunidad, de nuestras promociones, de muchos beneficios que vamos a estar ofreciendo por ser suscriptores de Arquine. Además, si quieren conseguir Arquine 96, recuerden solicitarla si están en la Ciudad de México en su puesto de periódicos más cercano. Yo creo que ya hice todos los anuncios parroquiales, no sé si se me olvidó alguno, seguro que sí, porque siempre se me van cosas. Por lo tanto, los invito a seguir nuestras redes sociales y estar atentos a todo lo que hacemos. Para el programa de hoy, la verdad estamos muy, muy contentos de esta transmisión, de esta entrevista que vamos a hacer con quizás uno de los arquitectos más importantes de México, pero también específicamente de Nuevo León, de Monterrey. Además es un programa que hacemos y presentamos gracias al apoyo que siempre nos brinda toda la gente de CRES, y por lo tanto ya estamos aquí para conversar con Alexandre Lenoir. Me va a acompañar también Miquel Adrià, ahorita los vamos a ver a los dos en pantalla. Pero bueno, mientras se suma Miquel, voy a presentar, y bueno, más bien que entren ambos a escena, ya están aquí, entonces ahora sí voy a leer un poco la semblanza, la biografía del arquitecto Alexandre Lenoir, del estudio de arquitectura Lenoir y Asociados. No sé si lo pronuncio bien, porque soy muy bien. Alexandre Lenoir es presidente y miembro de la Academia Nacional de Arquitectura del Capítulo Monterrey, egresado de la escuela EPSIC de Lausanne, Suiza, con el título de diseñador de arquitecto, y posteriormente también estudió en la Alta Escuela de Arquitectura en Fribourg, Suiza, con el título de ingeniero en arquitectura, estudios de posgrados en Columbia, en Nueva York. Desde hace muchos años está radicado en Monterrey. Ha impartido talleres, conferencias en distintas universidades, foros nacionales e internacionales. También fue director de la Escuela de Arquitectura del Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey, profesor de la Maestría de Arquitectura en Diseño Arquitectónico del ISAD, del Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de Chihuahua. En la Universidad Americana de la Ciudad de México también ha sido profesor de maestría. Actualmente imparte la cátedra Alexandre Lenoir en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, tiene muchísimas obras, ha participado en muchísimos festivales, ha sido, entre otras cosas, medalla de plata de la Bienal del Colegio de Arquitectos de Nuevo León en 2017 por el edificio de servicios Grupo Financiero Banorte, miembro del jurado del premio CEMEX desde 2017 y jurado del premio Interceramic también desde 2012. Bueno, y muchísimos premios, muchísimas reconocimientos, quizás, como les decía hace un ratito, pues uno de los despachos, de los talleres más importantes de Monterrey, Lenoir Asociados, y una firma pues que imprime a la arquitectura y a la docencia, que creo que eso es algo muy importante en toda su práctica, pues pues digamos bien, trabaja muchísimo la práctica arquitectónica con su experiencia docente. Entonces, bueno, bienvenido. Bueno, más bien, antes de seguir con la presentación, yo quiero darle la palabra a Miquel para que un poco nos termine de contar sobre tu trabajo, Alexandre. Bienvenido. Pues muchas gracias, Andrea. Y no, pues más que añadir, pues encantado de tenerte aquí, Alex. Como siempre es un placer y poder hablar de arquitectura, de tu arquitectura, de lo que representa ser arquitectura en el contexto regiomontano. Preguntarte también qué hace un suizo como tú en debajo entre la silla y la M, no, como punto de partida, yo quería retomar, pues ahora sí que me fui a buscar una pieza de museo, el número 4 de Arquine, no lo busquen porque no lo van a encontrar. La verdad es que la mayor parte de nuestros números están agotados, pero de esos primeros, el más raro es el número 4. No sé si es que imprimimos menos o quizás es porque sacamos en portada Alberto Calas, la primera vez que lo publicamos, después lo hemos hecho otras muchas, pero pues sí es todo un tema. Sé que alguien lo buscó en Amazon, me dijo cuánto le pedían y yo creo que con lo que le pedían se podría comprar los 200 libros que ya hemos publicado en Arquine. Por tanto, no lo busquen. Entonces, créanme lo que les voy a leer. En una breve nota que hice sobre la arquitectura regiomontana hace 24 o 25 años, en el
24 años, es del 98, escribí un texto que empezaba así, pegando por todos lados, se ve que no tenía amigos. En el árido contexto regiomontano, donde abundan grandes construcciones de anodino sello estadounidense y folclóricas piruetas que tratan de reivindicar la mexicanidad de la arquitectura, aparece la obra discreta, cuidada y brillante de los arquitectos que presentamos. Poco tienen en común, más que el carácter de excepción en un medio que parece valorar más el tamaño que el detalle, la cantidad que la calidad y el artificio que el contexto. Los arquitectos, y ahí va, Agustín Landa, Alexandre Lenoir y Cecilia Rangel y Jens Maillot, son generacionalmente próximos y de procedencias dispares. Ciudad de México, en el caso de Agustín Landa, Suiza, en el caso de Alex, y Monterrey y Texas, en el caso de Rangel Maillot. Y pues ahí empezaba a hacer toda una descripción de alguna de sus obras. Me parecía muy interesante en ese momento que el mismo Agustín estaba empezando a hacer sus primeras obras, había hecho un centro, un gimnasio de Aikido, pero ya estaba ese rigor obsesivo, digamos, y en el que privilegiaba el concreto, tenía mucho en cuenta los edificios a partir de la planta, las referencias a Louis Kahn, en un contexto en el que pues hablar de Kahn era como hablar de algo sumamente extraño. Y estaba pues el trabajo, esas primeras obras tuyas, recuerdo por ejemplo haber visitado pues tu casa, un recorrido largo hasta subir al cerro y empezar a encontrarnos una arquitectura fantástica que atendía al lugar, que se iba desmembrando a través de un eje, iba encontrando sus piezas. Recordando ese punto, Alex, ¿qué hay todavía de eso en tu arquitectura, del rigor, el contexto? ¿Cómo sigues viendo la arquitectura para ti? Porque sé que tú reflexionas mucho, o sea, no eres solo un doer, eres alguien que piensa constantemente sobre tu propia actividad. Hay una reflexión permanente, quizá también por esa cosa entre o binacional o la práctica y la docencia. Hay una serie de dualidades que te ayudan a estar reflexionando. ¿Qué dirías que tenemos todavía de ese Lenoir de hace 20 y tantos años? Híjole, pues buenas tardes, Andrea y Miquel, es un gusto estar con ustedes. Y sí, efectivamente, pues son muchísimos años ahora y pasan de volada. Yo creo que la enseñanza de la arquitectura o lo que me han dejado mis profesores es parte de lo que estoy expresando a lo largo de mi carrera profesional. Esta formación firme, donde la arquitectura realmente es el actor, pero el actor que sirve a la sociedad, es algo que hemos perseguido durante todos esos años. Desde la parte contextual, efectivamente, en el caso de lo que visitaste hace ahora más de 30 años, probablemente, son siempre nuestros puntos de apoyo, pero no solo la parte contextual física o geográfica, sino estamos hablando de la parte contextual socioeconómica, de la parte cultural, de la parte de lo que vemos que podemos trabajar en el punto en el cual estamos trabajando, cuáles son los valores de las personas y del lugar, los materiales, etcétera. Entonces, el discurso ha ido madurando mucho. El tamaño de las obras también, aunque guardamos diferentes escalas que van desde pequeñas casas, también ayudando socialmente, hasta grandes complejos. Creo que efectivamente aplicamos siempre dentro de nuestro discurso esta autocrítica que nos obliga a la reflexión constante sobre las grandes preguntas de la arquitectura, del qué, el por qué, el quién, el cómo, sobre todo para quién, y en el contexto, pues esos contextos que hemos vivido y hemos evolucionado, obviamente ha cambiado muchísimo a través de los años.
Entonces creo que hablar de arquitectura contemporánea ahora en Monterrey no es lo mismo que hablar hace 30 años. Definitivamente el discurso que tenía Agustín y James y nosotros y otros 2 o 3 arquitectos que hacían una arquitectura de lo que se podía llamar vanguardia en aquel entonces, ha sido algo destacado, y gracias a esto también hemos podido cambiar un poco el discurso de una sociedad que estaba anclada en sus costumbres y en una frontera muy cercana con Estados Unidos. Entonces, pues esto ya fue, grosso modo, nuestro inicio. Sí, porque era un contexto, era como un terreno fértil para el posmodernismo, ¿no? En ese momento parecía que todo se prestaba a una arquitectura como muy, muy decorativa, muy adjetivada, y ustedes hacían pues una arquitectura que venía del rigor, venía del orden, y entendía pues la esencia de la arquitectura, la relación con el contexto, los materiales. ¿Qué tanto de esto te permitió cimentar pues el trabajo de estos años, y sobre todo cómo has ido construyendo ese discurso en relación a tu práctica, a la experiencia y también a la academia? Y espera, y si bien la pregunta sería esa, déjame que me alargue un poco recordando a Agustín, que extraordinario arquitecto, con una obra muy notable que por esos años había construido muy poco, pero que después casi que construyó medio Monterrey, desde un rigor tremendo, y yo me atrevería a decir que fue desde su propia experiencia, pero también desde la cátedra que llevaba, ¿no? Que le hizo como sentar unas bases hasta, yo a veces le decía, tremendamente dogmáticas, ¿no? Parecía que no había posibilidad de moverse a un lado u otro y solo podía ser como él proponía. En tu caso, ¿cómo ha sido esa evolución entre la propia experiencia y la reflexión desde la academia? Bueno, el hecho de enseñar te obliga a ligar la práctica a la teoría. Para empezar, tú no puedes disociar tu práctica de lo que tú enseñas, hay que ser coherente. Entonces, eso ya es un primer punto. Y sí, efectivamente, creo que los alumnos tienes que darles o transmitir este rigor para que entiendan su responsabilidad. Entonces, tú mismo la tienes desde el momento que la tratas de inculcar, pues debes demostrar el ejemplo. A través de tantos años y de tantos alumnos, tú te das cuenta que efectivamente la ciudad cambia. Y ese es algo sumamente positivo. Creo que entre Agustín y yo hemos tenido más de, pues probablemente 600, 700 alumnos, de los cuales por lo menos 70 ejercen de manera correcta la arquitectura en este lugar. Entonces, imagínate, si tú tienes un 10% de gente que ha entendido los valores de nuestra profesión, pues es algo fantástico, porque puedes cambiar todo el panorama de la ciudad. Y creo que es un poco la mayor, o es sin duda la mayor satisfacción que tú puedas tener, es ver cómo a partir de no diría un discurso, sino fue el discurso y la práctica, hemos podido voltear esta cultura básica o este entendimiento de la arquitectura en la ciudad. Definitivamente hay muchos otros arquitectos que han hecho un trabajo extraordinario en Monterrey, que han abierto puertas, que han hecho objetos fantásticos, que son más desconocidos porque no se hablaba de este lugar en un momento dado. Hemos situado más Monterrey sobre el mapa justamente gracias a ustedes y nuestros amigos que hicieron el favor de mostrar que el norte podía tener un discurso propio.
¿En qué era propio este discurso? Creo que el redescubrimiento de nuestra industria como la fuerza de nuestro discurso arquitectónico ha sido uno de los detonadores de nuestro éxito. Tanto Agustín como el mío ya en ese sentido, conocemos la fuerza del concreto, del acero, del vidrio, que todo eso se producía de manera local. Antes de hablar de sustentabilidad, ya hablábamos de materiales locales que nos ofrecían no solo una tipología contemporánea, pero sino también una expresión de la austeridad de una región. Entonces, creo que a través de esos materiales y a través de este vocabulario que se acercaba a la industria, traduciéndolo a otros sectores, hemos podido establecer nuestro propio léxico arquitectónico. Esto que dices me resulta, ya lo habíamos comentado tú y yo, y pensándolo, me resulta sumamente paradójico que claro, desde tu condición de neorregiomontano, hables de los materiales locales, pero cuando hablas de los materiales locales en Monterrey, obviamente es el acero, el concreto y el vidrio, porque pues ahí es la gran producción a gran escala industrial del país y de exportación. Sin duda está la cementera más importante, la acerera más importante, la vidriera más importante. Pero en México, cuando hablamos de los materiales contextuales, pues rápidamente estamos brincando pues casi que al adobe. Desde la perspectiva de ustedes, con esa familiaridad que se sienten con esos materiales globales que para ustedes lo leen como locales, ¿de qué modo se relacionan al lugar? Es decir, la industria está ahí, pero ¿cómo se relacionan al lugar en términos pues hasta más contemporáneos, bioclimáticos, ¿no? De cómo en una ciudad extrema, en términos pues de temperatura y demás, pues es un aspecto que pasará a ser fundamental en la arquitectura. Cómo desde esa cercanía a sus materiales locales, globales para nosotros, ¿cómo se relacionan? Yo creo que hablamos mucho de la arquitectura vernácula con un término un poco equivocado en cuanto a asimilación a materiales específicos, sino no entender efectivamente la parte del contexto en el cual estamos trabajando. Y este contexto te obliga a un cierto rigor dentro de la parte formal, dentro de la iluminación, dentro del entendimiento justamente de lo extremo del clima. Y se pierde muchas veces el sentido común en la arquitectura. ¿Qué llamo yo el sentido común? Es saber justamente dónde abrir una ventana, porque el aire viene de la montaña, porque la luz del norte es más suave y más interesante, porque tenemos que protegernos, etcétera, etcétera. Todas estas inclemencias tienen una respuesta arquitectónica interesante, aunque nunca vas a sacrificar tampoco la parte ni estética, que me parece la belleza de la arquitectura es un elemento absolutamente indispensable, ni tampoco sacrificar una vista que pudieras tener en una ubicación desfavorable. Vas a encontrar este discurso, justamente este sentido común de protección o de enmarcar este espacio que tú quisieras trabajar a través de los factores contextuales, dándole una respuesta arquitectónica que debe ser contemporánea. Además, tenemos tantos materiales ahorita a disposición y tecnología de pasada que podemos hacer cosas extraordinarias, pero con climas o temperaturas de más de 40 grados, un sol implacable de la parte oeste en fin de tarde, sí hay que entender cómo estás trabajando con la arquitectura. Y lo que pueden ver atrás de mí es la parte oeste y sí hay una protección obvia porque al fin del día tú sabes que aquí vas a sufrir si empiezas a abrir ahí. Entonces buscas respuestas muy contextuales al uso de los materiales y también a
al vocabulario que podemos usar. El vocabulario del norte es un vocabulario muy sencillo, dominado por una arquitectura franciscana que conocen al nivel histórico, y su evolución a través del tiempo ha hecho que la gente empezó a viajar más a Estados Unidos, ha llegado a lo que llaman ahí la plástica del Neo McAllen, como la llamamos nosotros aquí, y el regreso a una arquitectura más auténtica, donde la estructura, donde la textura es algo mucho más importante, porque justamente esos mismos viajes conduce a la gente a entender un contexto global que permite querer algo que retrase la parte contemporánea de su propia ciudad. Entonces, sí hay una identificación, creo, al entorno en el cual estamos viviendo, a esos materiales globales, locales que estamos usando. Oye, y digo, esto desde una cierta condición endógena de la arquitectura y los materiales y cómo se relacionan hasta o se protegen del medio ambiente. Pero en términos contextuales, digo, además, en tu caso, por tu formación suiza, es un aspecto fundamental entender que la arquitectura no es un hecho, no es una aparición espontánea, no es un hecho insólito, sino que forma parte de un contexto. En el contexto de Monterrey, digamos que las referencias casi siempre son con respecto a ese paisaje envolvente maravilloso, ¿no? Que si la M, etcétera. Pero eso sucede en algunos casos. Pasa cuando Tadao Ando hace alguna referencia a su edificio, pues siempre está las montañas. Cuando enseñamos alguna casa de autor, la referencia también son las montañas. Pero pues hay una ciudad de varios millones de personas ahí. En ese contexto urbano, en ese contexto de una ciudad que ha buscado crear unos ciertos signos de identidad, hasta con algunas plazas, no sé, como la Macroplaza, como el río, que a veces está, a veces no está, con algunos temas territoriales y el contexto propio, ¿cómo interviene la arquitectura? ¿O es una arquitectura autorreferencial? Pues yo creo que ahí sí interviene un poco la capacidad intelectual del arquitecto de interpretar los diferentes contextos de una misma ciudad, porque efectivamente no es lo mismo trabajar en el centro que trabajar en la falda de la montaña. Y hablando de respeto, creo que la reinvención del espacio público dentro del espacio privado, o cómo ya empezamos a hacer una arquitectura mixta, mucho más abierta hacia el exterior, ha sido una especie de diálogo con la ciudad muy distinto. Y no podemos decir que hacer un edificio cerca de la montaña es lo mismo que hacer un edificio en el mero centro. Para mí ya es una planicie, y esta planicie hay que interpretarla de otra manera. Hay otros iconos a nivel de vista, a nivel de caminata. Y bueno, todo esto hace que tu vocabulario debe de variar en el punto en el cual estás trabajando, como en cualquier punto del mundo donde nos han llamado a trabajar en diferentes países. Creo que tú tienes que entender en dónde estás, entender las necesidades específicas del contexto en el cual estás trabajando para poder dar una respuesta arquitectónica válida. Tanto al fenómeno contextual climático como al fenómeno de las necesidades sociales en el punto. No es lo mismo hacer un edificio en el centro con un cierto metraje cuadrado, una necesidad de accesibilidad financiera de una sociedad que tiene su tope financiero más limitado, pero que quiere algo, también un objeto con mucho valor, que un edificio en San Pedro, que conocen ustedes esta condición financiera de este municipio, que puede ofrecer otras cosas a sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque tienen un poder adquisitivo superior. Sin embargo, estamos frente
al punto que ahora a los más jóvenes les gusta el factor de proximidad y les gusta el factor de vivir la ciudad, de poder utilizar su infraestructura y su equipamiento, empezar a dialogar con una vida mucho más urbana. Y esto, pues, a través de la arquitectura tenemos una evolución constante, diría así, que nos permite tratar de siempre dar un plus a lo que estamos haciendo. Y actualmente estamos trabajando muchísimo sobre el espacio público que podemos dar cada vez que hacemos un edificio. Este contacto directo con la calle, este cambio, porque ya hemos pasado de un problema de inseguridad a un problema de densidad, donde ahorita a fuerza tenemos que poder poner más personas en el centro, redensificar el centro, utilizar esta infraestructura, equipamiento y gracias a la arquitectura accesible, como dijimos, pudiéramos tener este crecimiento de los centros que estamos buscando, porque la periferia ya no es una opción. Claro. O sigue siendo una opción, pero la verdad no es deseable. Y creo que las respuestas van a venir de parte de los arquitectos, porque los desarrolladores van a seguir exigiendo más o menos lo mismo y claro que la creatividad de la respuesta es la que va a dar la diferencia del espacio en el cual tú vas a habitar. Entonces, este espacio ha cambiado de tantas maneras, ahorita con la pandemia, con el problema económico, con la situación política del país, con el hecho que un alcalde dura solo 3 años, entonces no puede hacer grandes hechos de arquitectura porque esto toma más tiempo. Son tantos esos factores que complementan los contextos que la preparación intelectual de la respuesta debe ser también más rápida y más directa. Entonces, el bagaje acumulado nos ha ayudado mucho a dar estas respuestas en diferentes puntos de la ciudad y del país en los cuales estamos trabajando. Alex, a mí, de hecho, me gustaría, compartir unas imágenes de algunos de los proyectos en los que estás trabajando ahora. Hoy publicamos, de hecho, en Arquine este proyecto y precisamente son proyectos, digamos, públicos o institucionales. Y un poco cuál es la importancia, primero que nos cuentes un poco ya específicamente el proyecto, pero entender eso que hablabas, ¿no? De cómo, de esa importancia que hay cada día más en lo que se puede dar a los espacios públicos o a los edificios de uso colectivo, digamos, de que se usan masivamente por la gente, cómo ha sido ese cambio en edificios como este, por ejemplo, que son institucionales, ¿no? En Monterrey. Hay varios puntos. El primer punto es que eso es salido de un concurso. Hay que entender que para que haya un concurso de repente en arquitectura para un municipio, para un alcalde que va a durar 3 años, es un proceso muy complejo y muy democrático que por lo general no conocen. Entonces ya que se dé esto le da una plusvalía automática al objeto. Además, estamos trabajando aquí en el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Policial de San Pedro, que va a aportar el factor de la seguridad a los ciudadanos. Entonces, es un edificio representativo y fuerte de lo que va a ser el municipio, en un lugar industrial donde ya se rehabilita todo el lugar, da un entorno totalmente diferente, provoca un orden en toda la zona que no había o no existía y una belleza específica de parte del edificio. Aquí nosotros propusimos, y por eso ganamos este concurso, un edificio, en lugar de ser solo un instituto para la policía, propusimos espacios mixtos, es decir, abiertos al público, una parte de administración que mezclamos con esto, una parte de infraestructura interior como auditorios, clases y todo lo que se pueden usar de diferentes maneras, una biblioteca. Entonces cambiamos el programa y proponemos al alcalde cambiar este programa para que haya una apertura y una transparencia, pero al mismo tiempo esta gran confianza que tenemos que retomar en nuestras instituciones. Y esto es, por eso el rigor del edificio,
Y al mismo tiempo, este orden que nos va dando estas imágenes, que me imagino que tienes varias, y este rigor y esta seguridad y esta firmeza, pero al mismo tiempo el uso mixto del edificio. Y esto era una cosa muy importante. Además, el núcleo central de este edificio es un gimnasio que era existente, que era una traducción de una industria que readaptaron para hacer un gimnasio de alto rendimiento, y nosotros lo acogemos con esos brazos y le damos justamente este nuevo entorno. Le damos una plaza pública, le damos un parque, y este edificio, que es un edificio de administración que viene complementando toda la manzana para volver a darle una nueva estética a todo este barrio, porque pues aquí empezaron a poner los terrenos de deportes de la sociedad alta. Ahí juegan fútbol americano los niños más ricos y los niños del barrio juntos, y por eso les dimos esta convivencia a los papás, porque los papás vienen a acompañar a sus hijos, entonces se van a la cafetería a tomar su café, y ahí están los policías, también todos usan esta cafetería donde le dimos también todo el edificio, donde le dimos una dignidad muy distinta al policía, una imagen que reconstruye la confianza de las personas gracias a la arquitectura y a la convivencia. Entonces ahí puedes empezar a ver, y es un poco lo que tú me preguntabas, Miquel, ¿cuál es nuestra gran intervención? Creo que es parte del entendimiento de que la arquitectura puede ofrecer a la sociedad y no ser únicamente un elefante blanco, sino que se vuelva una pieza más urbana y una pieza donde la gente sienta que le pertenece, porque es de administración y a fin de cuentas justamente lo exponemos, pero lo protegemos. Ahí no se ve con sol, pero estas piezas están sombreadas, están protegidas, pero al mismo tiempo tú puedes ver y ser visto, pero estás protegido. Entonces cambia totalmente el discurso que tú puedas tener en un edificio público. Sí, ojalá todos esos criterios de la arquitectura que decías, ¿no? Rigor, transparencia, firmeza, realmente impregnaran a esas instituciones que cobijan, ¿no? Sí, así es. Esa es la idea fíjate que la parte política ahí es la segunda parte. Definitivamente el usuario ahí es el alcalde, lo reeligieron, entonces va a solidificar el uso del edificio. Es decir, sí va a tener 3 años más para que opere totalmente esto, y es una formación global de esos policías que viven en este edificio también, porque duermen aquí durante 9 meses, reciben su formación antes de ser policías del municipio. Entonces, cambia totalmente tu manera. La arquitectura educa. Y estoy convencido que esta educación intuitiva va a traspasar estas generaciones y les va a dar justamente este rigor y este orden y honestidad que quisiéramos que tengan todos nuestros policías, ¿eh? Alexander, este es otro proyecto en el cual, bueno, has participado recientemente. Y bueno, cuéntanos un poco también la historia que hay detrás de hacer un proyecto tan complejo como es un aeropuerto, ¿no? O sea, va mucho más allá de un edificio en sí mismo, porque pues no solo por sus relaciones con el público, sino también por toda la complejidad de flujos. Bueno, tú le sabes más que lo acabas de hacer, pero ¿qué significa o qué tan diferente es trabajar en una tipología como esta? Ese es otro proyecto de concurso, salido de concurso que ganamos en el norte del país. Es el aeropuerto de Reynosa, el aeropuerto internacional. Empezamos con un aeropuerto local y luego platicamos aquí con el cliente diciéndole, oye, realmente con tu situación ahí de inseguridad sería muy bueno tener un objeto que tenga justamente esta capacidad internacional, y lo que ven aquí es la fase 1, hay una fase 2 al fondo que viene, una fase 3 con hoteles, un centro comercial, etcétera. Está hecho para un crecimiento ahorita a 25 años, que es larguísimo plazo, que no sabemos realmente si va a acontecer o no, porque las cosas cambian a la velocidad de la luz. Pero sí, es un edificio diferente, ahí se vuelve como una especie de ícono.
que no me gusta mucho este término en arquitectura, pero la verdad es la gente se identifica, es orgullosa de ver que en su ciudad puede haber un hecho de arquitectura donde renazca la esperanza y renazca el hecho que la gente crea en el espacio en el cual están viviendo, que ya saben que Tamaulipas ha sido muy golpeado a nivel de seguridad y de inseguridad más bien. Entonces no había inversión de ese tipo semipública, porque SOMA no es un edificio público, sin embargo, que creyeran que esta ciudad se merecía también este espacio. Entonces, es un espacio, es un edificio, un aeropuerto se llama hay A, AA y AAA. El de Santa Lucía, por ejemplo, es considerado como un AAA porque es un aeropuerto de gran ciudad con un lujo que este aeropuerto no puede tener, pero justamente por la misma austeridad ya reconocemos, y estoy de acuerdo, que aquí tenemos un discurso repetitivo con el concreto, el acero, y el cambio aquí radical de esto obviamente es un cambio estructural, porque la parte conceptual traspasa la parte arquitectónica, que es, a fin de cuentas, la interpretación del ala, pero no solo la interpretación del ala, sino las capas de techo que permiten la iluminación natural interior de todo el edificio, y esta poética que pueden ver aquí del concreto cambiando con la luz del día, y este filigrana que tenemos en la parte superior que nos protege del sol, y lo ven perfectamente aquí, funciona, pero al mismo tiempo nos deja un discurso cambiante durante el día que para nosotros ha sido algo sumamente importante. También impregnamos esta transparencia del exterior al interior, empezamos a tener gente que ven de los dos lados, cosa que antes en un aeropuerto la seguridad decía que tú no podías abrir el aeropuerto sobre la vía de acceso, y dijimos, ok, vamos a cambiar este discurso. Entonces tenemos una estructura transversal que cruza todo el edificio en forma de estas alas que adentro se vuelven mucho más sutil en cuanto a la parte longitudinal, y tenemos la parte que trabaja todos los flujos, que es totalmente transversal, porque se pueden imaginar que esto está concebido para poder crecer de los dos lados, para que fluya las personas adentro, y tienen que pasar de capas en capas al revés de nuestra estructura. Entonces, pues fue muy interesante, y efectivamente hacer un aeropuerto requiere estudiar bastante, que es muy interesante, y es lo que a mí me fascina, es poder investigar todos los días y poder encontrar otros retos, no solo el reto de la forma, sino el reto del entendimiento de lo que debemos de hacer con ciertos usos. Y sí, pues el arquitecto debe de seguir aprendiendo. Es una profesión donde creemos que somos buenos para toda la vida, y creo que eso es un error grave. Si vemos, los mejores médicos están en formación constante, y los arquitectos se duermen sobre sus laureles. Entonces, realmente creo que sí debemos de aprender, y una de estas formas es ponernos retos que no conocemos, estudiarlo muy bien, tratar de progresar y hacer objetos que probablemente no manejábamos ayer, y ojalá que tenga un seguimiento. De hecho, nos invitan a muchos concursos de aeropuertos, porque sí, efectivamente es una ciencia y hay cosas muy complejas de seguridad, sobre todo de manejo de bagajes, se pueden imaginar, de flujos de pasajeros, de crecimiento futuro. Ese es un aeropuerto. Claro. Y este aeropuerto había sido concebido al principio para 350,000 personas al año, y ahorita está diseñado para 1 millón de personas al año. Entonces se pueden imaginar la evolución que hubo dentro del pedido hacia el objeto realizado, ¿verdad? Sí, claro. Y hablando un poco de esto, de esa búsqueda de trascender el objeto, también hay un tema de trascender la tipología. Cuando vemos este otro proyecto, la verdad es que no le ponemos o nos cuesta adivinar, digamos, si tuviéramos que decir
a qué corresponde este volumen, este objeto, pues difícilmente sabríamos de qué es. Por eso se me hace sumamente interesante este proyecto que muestro ahora y quisiera que nos compartieras un poco más lo que está detrás de un proyecto tan potente, de un objeto tan potente como este que haces, que entiendo que es un estacionamiento, ¿no? Pero cuéntanos más detalles. Sí, definitivamente es un proyecto odiado por el uso del carro. Claro. Entonces, a nosotros nos encantó hacerlo pensando que pudiéramos cambiar totalmente el objeto dentro de los próximos 25 años. Okay. Entonces, es un edificio que está hecho para reconvertirse poco a poco. Sin embargo, la necesidad está el día de hoy de este gran edificio de estacionamiento que funciona como un tornillo fantástico que si con un dedo en la manejera tú puedes dejarlo así y haces todo el recorrido, tanto de ida como de regreso. Entonces hay una parte funcional perfecta del estacionamiento, un entendimiento de todo lo que debe ser el recorrido, tanto en carro como a nivel peatonal. Y este edificio está ubicado en una esquina que es el remate de un gran fraccionamiento que acaban de hacer, como los llaman ahora distritos o barrio o como lo quieran nombrar, y esto es lo que ves saliendo. Y esta imagen es la imagen de un banco, del Banco Banorte, que querían hacer un estacionamiento sencillo, barato, y al final de cuentas cambiamos una vez más el programa diciendo, tu programa del edificio que está al lado es incompleto. Entonces te proponemos que lo complementemos con un centro de investigación que es en la parte superior, y este va a ser lo que va a retomar básicamente este edificio, y la parte de servicio, que está gran base que dialoga con este espacio urbano muy fuerte sobre un espacio increíble. El día de hoy es mucho más verde porque ya crecieron los árboles y ya se pusieron los árboles, pero fueron las imágenes duras y puras que al principio queríamos enseñar también, porque mi despacho era conocido por su rigor geométrico, y aquí estamos empezando a tener un diálogo muy distinto con el entorno, con una pieza como una escultura sobre la banqueta, y esto le va a dar justamente este nivel vertical que vemos, que pues para nosotros ha sido algo interesante, y de noche se ilumina como una lámpara japonesa, que es una belleza verlo de noche, entonces como que resplandece ahí. Además del centro de investigación que les platicaba en la parte de arriba, toda esta parte es iluminada y ventilada de manera natural, todo el edificio, tanto en su exterior como en su interior, que permite reutilizar el interior. Entonces, ¿cómo reutilizamos esto? De los últimos 2 pisos que tenemos arriba, hicimos unas gajas que trabajamos poco a poco, y ahorita ya tienen 4 nuevas, porque ya tienen menos necesidad de estacionamiento y más necesidad de espacio, y es un espacio 100% accesible porque usamos la rampa de un 4% interior para poder dar acceso a los 2 lados donde tenemos luz e iluminación, cosa que no tienen aquí en las fotos, pero que es muy interesante. Como es un centro de investigación, se requiere mucha discreción, y por lo mismo nos pidieron no publicar estas cosas, pero sí, a nivel de sustentabilidad, para nosotros nos parecía indispensable tener algo que se pudiera reconvertir y evolucionar por sí solo. Incluso diseñamos departamentos, diseñamos oficinas, diseñamos laboratorios, para que vieran la versatilidad de su propio edificio a través de los años. Entonces, estamos muy contentos de ver que esto sí puede evolucionar y que la arquitectura tiene que adecuarse a las nuevas premisas de lo que se nos ofrezca o lo que se ofrezca a nivel corporativo en este caso. Me encanta la idea, esa condición rossiana, ¿no? De pensar un edificio per se, más allá de su función,
o bien pensar que esa función puede evolucionar. Pero me muero de curiosidad, porque si es, como tú dices, un tornillo, es decir, una pendiente continua, ¿qué va a pasar cuando tengas una oficina? ¿La vas a tener inclinada? ¿Vas a tener depas como en la Condesa, que están muchos edificios viejos así inclinados por algún temblor y tal? ¿O cómo corriges esto? ¿Vas creando plataformas? ¿Cómo lo tienes pensada la evolución? Ojalá que no fuera la torre de Pisa esta torre, porque para empezar nos faltaría un poquito de altura, pero sí, son plataformas que van entre las diferentes estructuras. Es decir, tenemos entre cada estructura de 8.7, tenemos una plataforma nueva. Ajá. Es decir, tu pendiente que es constante permite el acceso a la parte superior del gajo de manera plana y tú vas bajando en el edificio de manera constante, llegando a tus plataformas que van dándose en función de la pendiente del estacionamiento, que es una pendiente muy suave porque ya teníamos que reconvertirla. Entonces no es el 15, no es el 10% habitual, efectivamente. Y esto nos dio justamente esta geometría, el tamaño del círculo nos permitió hacer esta pendiente suave que permite esta reconversión. Esto fue en la evolución. Nosotros empezamos a decir que como el carro iba probablemente en un momento dado íbamos a poder eliminar una parte de este tránsito personal para pasar a medios mucho más masivos. Cuando vimos esto y que vimos la pendiente, empezamos a reconcebir el edificio. Entonces nos fuimos al revés. No nació desde la primera idea, sino que realmente viendo el potencial del edificio, propusimos diferentes cosas a su dueño. Perfecto, dejo de compartir por aquí. Por aquí hay una pregunta del público que la voy a hacer antes de que terminemos. Básicamente es, ¿qué significa o podremos decir qué se busca en la sobriedad de sus diseños? Que si buscas algo en la sobriedad de tus diseños o simplemente, digamos, son diseños sobrios por el hecho de pues, cumplir con lo básico, seguir una estructura que te da los lineamientos, o hay que buscar ser sobrios en el diseño. Okay. Esta sobriedad es sobre todo el discurso exterior, porque para mí la arquitectura también es de descubrimiento. Entonces el hecho de penetrar esta primera capa, que es como una especie de filtro muy, muy sobrio, efectivamente, pasas a un interior que ya te ofrece un corte arquitectónico, una luz natural, pasarelas, espacios de alturas distintas, un teatro que se incrusta dentro de la propia estructura, la parte que generas abajo de la falda del teatro, todo este gran discurso arquitectónico aquí, cuando hablamos del exterior, obviamente no se percibe, y esto lo buscamos nosotros. Nos parece muy interesante que tengas que entrar al edificio para entenderlo. Y si te quedas en el exterior, pues probablemente sí, efectivamente, nuestro discurso es un discurso sobrio, y aquí lo que queremos hacer es que transparezca la fuerza de la estructura como el discurso de nuestro edificio. Entonces, esto es efectivamente lo que queremos. Y el material nos ayuda muchísimo, una vez más, porque esta solidez, esta parte franca del material, no es un recubrimiento, es realmente lo que es muchas veces. Claro. Eso es lo que buscamos también que se vea y que se entienda, porque creemos que estamos en una época donde debemos de ser, donde tenemos una economía específica de ahorro para poder hacer lo más que podamos con lo mínimo para gastar, que no necesariamente es el caso del concreto, pero sí creo que sí es un poco esta imagen de entender que en este caso para un municipio no es de despilfarrar el dinero del contribuyente en un edificio. Entonces, esta sencillez es parte de nuestro discurso en estos casos.
Muchísimas gracias, Alex, por acompañarnos durante esta hora de transmisión, por compartirnos no solamente un poco más sobre tus proyectos, sino también esas reflexiones muy interesantes sobre las ciudades al norte del país y específicamente sobre Monterrey, que a veces nos hace falta mirar más lo que pasa fuera de la Ciudad de México. Siempre lo intentamos, pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, también a Miquel por habernos acompañado en el programa. No, qué gusto, Alex, tenerte en la hora Arquine y pues vamos a seguir muy pendientes de todo tu trabajo. No, gracias. Es siempre un gusto estar con ustedes y poder platicar. Es refrescante y efectivamente te obliga a repensar un poco lo que estás haciendo siempre. Y estas discusiones son buenas. Ya me gusta mucho porque yo creo que nunca debemos de tenerlo como un hecho. Hemos incursionado en muchas partes de la arquitectura y queremos hacerlo así. Además de pensar que lo que no cité al principio, obviamente atrás de un despacho como el mío, pues efectivamente hay, por ejemplo, dos socios que tenemos 20 años trabajando juntos, claro. El arquitecto Ramón Garduza y el arquitecto José María Pérez. Entonces te puedes imaginar que sí es una discusión constante porque somos tres cabezas que tenemos que ponernos de acuerdo para hacer un proyecto y eso no es fácil. Y luego además de ellos hubo aproximadamente 250 colaboradores a lo largo de los años que son gente que han dejado un legado increíble dentro de esta oficina y que siempre traen algo nuevo. Trabajamos con gente joven y trabajamos con gente ya madura para poder tener esta mezcla y esto es algo fantástico. Entonces creo que también quisiera agradecerlos a ellos y que se contextualice que no es una sola persona la arquitectura, sino realmente un trabajo de equipo, ¿no? Así es. Muchas gracias, Alex, Miquel. Yo me despido de ustedes y me quedo un ratito para decirles a todos que mañana sintonicen otra vez nuestros canales, sobre todo pues las redes sociales de Mextrópoli, para que nos Cocina Dulce Hogar, donde estarán Lorenzo Díaz, de Círculo Cuadrado, Yuri Sagorín, arquitecto de ZDA Arquitectos, pero también de director de la Canadevi, de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda, capítulo Ciudad de México, y Rosalba González Loid, hablando, discutiendo, poniendo sobre la mesa el tema de qué sucederá con los espacios de oficina, podrán reconvertirse, podrán pasar a ser viviendas o qué pasará con ellos, sobre todo específicamente para el caso de la Ciudad de México. También el miércoles 18, no se olviden que tendremos la inauguración de la exposición Proceso Transparente de Alonso de Garay, y la presentación del libro Taller ADG, que también lo pueden encontrar en la tienda de Arquine, entrando a arquine.com, donde dice vende, donde dice tienda, allí podrán encontrarlo. Esa es modalidad híbrida, o sea, van a poder verlo desde sus casas y algunos pues pueden asistir a la exposición. Sin embargo, si no es en el momento de la inauguración, la exposición quedará abierta a partir del 18, o sea, a partir del jueves 19 en el Museo Franz Mayer ya la pueden visitar, así como también ya pueden visitar la exposición El Bosque, que es una exposición de Víctor Zapatero y Cristóbal Marjan. Entonces también dense una vuelta por estos dos espacios, centros culturales que tienen muestras que son parte del programa de Mextrópoli y que esperamos que puedan visitarlo. Recuerden que pueden entrar a mextropoli.mx, donde dice programa, y ver todas las actividades programadas para este mes de agosto. Pronto les vamos a anunciar todo lo que se viene en septiembre, que va a ser mucho y va a estar increíble. Yo me despido hasta el próximo lunes, cuando tendremos otro programa más de La Hora Arquine.